todos, es un gusto nuevamente estar con ustedes. Bienvenidos a Punto de Mira. Hoy tenemos a Gustavo Petro en el ojo del huracán. Un análisis de todos estos acontecimientos que están día a día produciendo noticia y un espectáculo. Buenos días, buen lunes, buen martes, buen miércoles, buen fin de semana. Sean ustedes todos bienvenidos a este programa en donde no hablamos de política, en donde no emitimos opiniones alguna, tampoco tenemos sesgos, somos neutrales. Sin embargo, si usted está caminando por la calle y siente que alguien lo observa, que miden sus pasos, si está en la biblioteca almorzando, recogiendo a su novia, a su novio o cualquiera que sea su preferencia, y siente que alguien lo vigila, usted tiene razón. Usted está en el punto de mira. Bienvenido el doctor Álvaro de Jesús Forero, que próximamente vamos a verlo también en otros. Ya lo estamos viendo sin pelos en la lengua, hablando de la política mexicana, y pronto también lo vamos a volver por aquí hablando de temas espirituales. Me espere que vienen sorpresas muy interesantes aquí. Para comenzar así suavecito, el tema de que nos reúne hoy, que es precisamente todo este huracán que se está viendo en estos momentos en la política colombiana, en el cual pues el ojo es nada más y nada menos que el presidente electo Gustavo Petro. Buenas tardes, Álvaro, bienvenido a estos micrófonos, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo está esa política por allá? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el tema? Bueno, empecemos con el clima, que está muy bueno, ¿no? Bastante calor. En algunas partes de Colombia unos vientos muy fuertes, destecha casas, se hace cositas, locuras de esas que saben ser el viento, los ventorrones. Un viento político. Sí. Y bueno, pero generalmente hay unos días que cae un aguacero, pasa muy rápido, pero estamos viviendo un periodo de bastante calor. Aquí donde yo me encuentro está subiendo la temperatura, aunque digamos no estoy en un clima caliente, pero sin embargo se siente calor. Bueno, entremos en materia de lo que nos atañe, porque el programa de hoy precisamente le pusimos como nombre Petro en el ojo del huracán, porque en Colombia viene sucediendo un huracán político desde el 7 de agosto del año pasado. Bueno, desde un poquito antes, desde que Petro ganó las elecciones, y desde antes, ¿no? O sea, a él siempre le han llovido huracanes por todas las esquinas desde que él se reinsertó en el año 90. Se hicieron el proceso de paz, la guerrilla del M-19 con el Estado. Y luego vino la constituyente del 91, la reforma constitucional, que dio al traste con la constitución de 1889, que era bastante retrógrada, y se abrieron espacios de participación ciudadana con esa nueva constitución, entre esas la tutela. La tutela, para los que son de otras latitudes y de pronto le tienen otro término allá, es un medio, una acción jurídica con la que se pueden reclamar derechos que son negados. Especialmente, digamos, se ha usado muchísimo en temas de salud con las prestadoras de servicios y con las EPS, que son las que administran la salud en Colombia. Y
se tiene la facilidad de que en un espacio muy breve de tiempo el juez falla a favor o en contra, pero si falla a favor del demandante, de quien interpuso la tutela, es de obligatoriedad, o sea, es de constitucionalmente de cumplimiento, no lo pueden soslayar, so pena de prisión quien lo haga. Si es una empresa, entonces eso recae sobre el representante legal de la empresa o lo que sea. Pero bueno, esa es una de tantas cosas que nos abrió la Constitución del 91, que la han ido recortando, mochando, metiéndole micos, colgándole cositas desde el año 91 para acá, pero sin embargo tenemos una muy buena Constitución que el propósito del nuevo presidente es regresar nuevamente a sus orígenes de la Constitución del año 91 y establecerle su cumplimiento total. Entonces, obviamente, en la arena política todo esto ha generado bastantes conflictos. ¿Qué es lo que sucede? Que al cambio de gobierno, no, es diferente que sea izquierda o que sea derecha, que sea lo que sea, él entra pisando callos, o sea, causándole molestias a ciertos gremios que estaban acostumbrados, especialmente políticos, a vivir a sus anchas y a manejar el país como si fuera una republiqueta bananera, ¿no? Desde, o sea, de las campañas libertadoras para acá. Es que ¿qué fue lo que pasó en Colombia? Aquí Verbo y Gracia, Sebastián de Belalcázar, nos entraron los españoles por el sur de Colombia, por Nariño. Él venía de una campaña con Pizarro en el Perú, cruzó el Ecuador y entró a Colombia y se asentó en la región del Cauca, propiamente en Popayán. O sea, la cuna del mestizaje, digámoslo así, ¿no? De la realeza colombiana, se gestó en el Cauca. En ese entonces se llamaba el Gran Cauca, que comprendía Cauca, Valle y Nariño. Entonces Popayán era la ciudad, digamos, predominante en ese momento, antes de que Jiménez de Quesada fundara la ciudad de Bogotá y se centralizara la economía y la política del país allá. Entonces, ¿qué fue lo que cambiamos con las campañas de Bolívar? Bolívar, un hombre burgués, venezolano, él formó los ejércitos estaban formados por esclavos negros e indígenas, los ejércitos libertadores. Sacaron a los españoles, o sea, dieron al traste con el virreinato español y nos acogimos, con la diferencia de que ya no teníamos aquí en Colombia virreyes españoles, sino ahora son virreyes criollos, que resultaron peor que los españoles, despojando a los campesinos de sus tierras, generando una cantidad de crímenes de Estado y de violencia, de una interminable guerra en Colombia, porque es que desde las campañas libertadores hasta la fecha se termina una guerra e inmediatamente empata la siguiente. Entonces, por eso ha sido tan difícil consolidar un proceso de paz en Colombia, porque hay una tirantez de una élite que se creen, ¿no? Unos se creen españoles, otros se creen franceses y otros se creen ingleses, que se han venido repartiendo, como estábamos diciendo hace un momento, el país, de forma que vienen con uñas y dientes y pies a no dejarse quitar la hegemonía del manejo de los dineros públicos, que es lo que ellos llaman el poder, y que en otros programas hemos hablado sobre eso. El poder es la chequera del Estado. Perdón, me perdí un momentito. ¿Y los que no quieren perder esa hegemonía son quiénes? Los virreyes criollos, que los llamo yo, porque es que nosotros en Colombia no tenemos expresidentes, tenemos virreyes. Ah, ok, muy bien.
Sí, La idea que estamos planteando que vienen de esa tradición precisamente del colonialismo. del colonialismo, o sea, exactamente. Entonces, la mentalidad del pueblo siguió siendo prácticamente la mentalidad del colonizado, y estos adoptaron la mentalidad del colono. Pues sus hijos se fueron a estudiar a Francia, desde los Mosquera para acá se tomaron el Estado, se tomaron la administración del Estado cuando regresaron porque vieron que aquí había un negocio muy bueno, y de ahí para acá se han venido heredando ellos y sus hijos y sus nietos y sus generaciones el país. Ok. Hasta hace muy poco es que hablemos del año hasta el 74. La hegemonía estaba fundamentada en dos partidos, el bipartidismo, Partido Liberal y Partido Conservador. Habían algunos movimientos políticos por ahí, pero que no tenían, digamos, mayor connotación. El primero en intentar romper esa estructura fue el ex general Gustavo Rojas Pinilla, conocido como Gurropín. Él fue depuesto del gobierno en el año 57. Él gobernó del 53 al 57, hizo un excelente gobierno, pero también tuvo unos excesos. Y cuando estos dos, Partido Liberal y Partido Conservador, porque como general era de origen conservador, se dieron cuenta, uno, que lo que estaba haciendo en favor del desarrollo del país, por ejemplo, trajo el Volkswagen, fue el primer carro que llegó a 4.000 pesos en Colombia, fue el primer carro popular, trajo la televisión, construyó el aeropuerto El Dorado, construyó carreteras, amplió ferrocarriles. El tipo era un ingeniero. El voto a la mujer que no tenía derecho a votar. Entonces lo derrocaron. Desde ahí se tomó el conservatismo, el poder, hasta unos años después, en el año 1948, desde el 36 al 48, desde el 39 al 48, hicieron todo lo posible por dar al traste con la reforma agraria que propuso el liberal Alfonso López Pumarejo. ¿Con qué fin? Porque no estaban dispuestos a entregarle la tierra a los campesinos y prefirieron incendiar el país, que fue lo que se conoció como la guerra política. Conservadores y liberales, con el remoquete de godos, conservadores, cachiporros liberales, y ahí fue donde nacieron las autodefensas que se conocen hoy, los paramilitares, desde ese entonces, que eran conocidos como los pájaros y los chulevitas. Eso es una historia más larga, que poco a poco podemos irla contando en otros programas. Vamos dando flash informativos de estas cosas, porque es bastante interesante, entre otras cosas, ¿no? Pero entonces vamos al punto. A partir de Rojas Pinilla empieza con la ANAPO que él fundó, y cuando le roban las elecciones surge el M-19, que es el movimiento, surge del seno de la ANAPO, el M-19, que es un movimiento guerrillero no comunista, sino un movimiento guerrillero demócrata, y surge en la academia. O sea, el M-19 no surge en el monte, armado por campesinos, sino surge en la ciudad, armado por intelectuales. Entonces era otra connotación completamente diferente. Ahí, en ese movimiento fue que Petro, Gustavo Petro, el joven Gustavo Petro entonces, se une, pero él jamás tomó armas, sino fue un ideólogo. Es más, cuando fue capturado, era concejal de Zipaquirá, la población cercana a Bogotá. O sea, estaba metido en la política. Luego vienen unos procesos, connotación de procesos de paz, pero se disparan los partidos, especialmente cuando se llega al vórtice después del fallido gobierno de Ernesto Samper con el proceso 8000, que fue la infiltración de los dineros del cartel de Cali, del narcotráfico, en la campaña de Ernesto Samper, denunciada por Andrés Pastrana. Luego de Samper sigue el gobierno de Pastrana, él se apuntala en el proceso de paz del Caguán. Ahí sucedieron muchas cosas que algún día hacemos un programa sobre ese proceso del Caguán. Y luego
después del fracaso del proceso de paz de Andrés Pastrana, que dejó el país incendiado, completamente incendiado y secuestrado, la guerrilla se enloqueció, las FARC. Entonces Álvaro Uribe, con su discurso y con un movimiento, Adelante Colombia, creo que se llamaba una cosa así, no recuerdo bien, se mete por en medio del Partido Liberal y del Partido Conservador, porque se lo estaban disputando con Horacio Serpa, y se gana la presidencia de la República con el discurso de la seguridad democrática, o sea, que vamos a devolverle la hegemonía del manejo de las armas al Estado y a ponerle orden a esta vaina que estaba despelotada. Y en realidad la votación por Uribe ganó en primera vuelta. Fue la primera vez que en Colombia se elige un presidente en 2 vueltas y él gana del totazo en la primera vuelta, o sea, de lejos. Hasta ese momento Uribe no era querido ni por liberales ni por conservadores, pero viene luego el Taur Santos y monta el partido de la U para tener gobernabilidad. Como eran enemigos acérrimos, ¿no? En los clubes yo me imagino que se encontraban y tomaban whisky y hacían compadrazgos, pero ante la opinión pública estaban completamente cada uno en una esquina diferente. Los conservadores, como dice la palabra, conservadores tradicionalistas, y los liberales, los progresistas. La izquierda eran los liberales, la derecha los conservadores. Entonces, ¿qué sucede a partir de ese momento? Se funda el partido de la U. Ese partido de la U lo funda Santos. Curiosamente, esa U era de Uribe, el partido de Uribe. Luego, ¿no? Después de la segunda la reelección de Uribe y pretendiendo alcanzar una reelección más, o sea, hacer un tercer periodo, la Corte Constitucional se lo impidió y Santos se metió por el medio, transformó el partido de la U en Unidad Nacional, porque ¿cuál era la intención de Santos? Poner a comer en el mismo plato liberales y conservadores, como digamos, era como una zona neutral, ¿no? Para poderse encontrar sin dejar, digamos, cada uno su propia identidad. Pero de ahí surge el cambio radical y surge una explosión de partidos, Partido Verde, el Polo Democrático Alternativo, y bueno, van saliendo partidos y movimientos indígenas, el MAIS, y al momento de hoy hay una explosión de movimientos políticos bastante grande y hay varios partidos, no se me viene a la cabeza en el momento el número, pero son varios partidos políticos establecidos, pues con personalidad jurídica, que se disputan no solamente la presidencia y los escaños en Cámara de Representantes y Senado, sino gobernaciones, alcaldías, consejos y juntas de acción comunal. O sea, es una cosa bastante amplia. Entonces, la pelea hoy en día es peleando, porque entonces empezaron a emerger una cantidad de fulanos, ¿no? Que fueron tomando posiciones dentro del gobierno y especialmente en Senado y Cámara, al punto de tener no es de ahora, ¿no? Eso comenzó con Moreno de Caro, después con otros. En el gobierno pasado vimos unos vociferantes, ¿no? Un presidente del Senado que no era ni bachiller, o bueno, escasamente era bachiller. O sea, el poder legislativo en manos de no profesionales es una cosa muy grave, porque las leyes y las propuestas del gobierno, o sea, lo que el gobierno intenta pasar y estructurar como programas de gobierno, políticas públicas, que las estructuran profesionales de todo tipo, las vienen a estudiar en el Congreso un tipo, por ejemplo, como ahora Polo Polo, que es un influencer, que no sabe si es indígena o es negro, ¿no? Entonces hay una cantidad de personajes, y hay otro por ahí, JP, que es otro influencer. Entonces no son personas realmente idóneas y preparadas, pero sí se están ganando un jugoso salario de 43 millones de pesos mensuales, mientras que un obrero se gana 1.260.000 pesos.
Entonces, vamos a iniciar, a dar inicio leyendo el Petro Todo en el eso que ojo del acabamos, huracán. todo eso que acabamos de conversar es como el establishment, o sea, el panorama, lo que está pasando, todo como está puesto el caldo, ¿no? Que está Así como ahí, llegamos aquí. que está a fuego lento ahí en la gran sopa de la cocina política colombiana. Esto es todo lo que está ahí. Exacto, En exacto. donde viene a fungir nuestro queridísimo Gustavo Petro como una suerte de condimento especial, de ají picante, de segregador de masas ahí, que le viene a poner sazón a esa sopa, que es que es Yo la diría, actualidad. yo diría que más bien metido en una avispero. Navispero, ok, Sí. bien. Entonces hay un personaje aquí que es colombiana, que estuvo secuestrada 6 años por la guerrilla de las FARC. ¿Betancourt? Y yo le digo la Ingris, ¿no? La Ingrid, Ella se llama ok, Ingrid Betancourt, pero yo le digo la Ingris. ok, Ella vive en Francia sí. y cada que hay elecciones aparece, ¿no? O sea, aparecen los políticos abrazando niños, dándole besos en la cabeza a las viejitas, bueno, todas estas cosas que hacen ellos, montan en bus, comen en el restaurante El Corrientazo, arroz con frijoles, y entre todas esas novedades que aparecen cada que hay elecciones, aparece también Ingris. Sí. Ahora nos referimos a algunas cositas de la campaña pasada con ella. Ella se abandera de ser anticorrupción, digamos así, ¿no? Esa es su bandera. Y de ser una persona pública, puede decir lo contrario, ¿no? Ingrid Betancourt no tiene una sola investigación ni un solo señalamiento por delito ni electoral, ni malos manejos de dineros públicos, nada. Pero su forma de actuar deja mucho que desear. Entonces yo escribí una columna porque es que en estos días ha estado bastante prolija la Ingrid, porque como estamos al borde de las elecciones de octubre de gobernadores y alcaldes, sí. Entonces ya llegó a Colombia y hay que hacerse notar. Entonces, ¿a dónde se va directo? La revista Semana, que es donde le abren las puertas de par en par para que diga pestes contra Petro. No, hombre, pero usted cómo va a decir eso si Revista Semana es un medio independiente, lejos de cualquier tipo de condición sí. política. No, hombre. Cosa que se parezca, sí. El ícono del periodismo en Colombia. Es un ícono, sí, señor. Sí. Entonces, la columna dice que escribí esta semana refiriéndome a la Ingris. Dice así, abro comillas. ¿Qué le pasa a la Ingris? Y la titulo Entre lo humano y lo profano. Escuchando en detalle la entrevista que le hicieron a la Ingris en Los Danieles, o sea, el programa de Daniel Coronel, con Daniel Samper Ospina y Pizano, perdón, que entre otras cosas fueron muy respetuosos, pero no por ello dejaron de señalar su lenguaje de odio y su mentira. O sea, señalarle a Ingris. Se vio de lejos una mujer balbuceante en su diatriba, como queriendo atajar las palabras con qué responder para intentar justificar lo injustificable. Como usar la vida íntima del presidente de forma calumniosa y difamatoria como puntal político para sus fines electoreros. Ante este cuestionamiento por parte de los Danieles, afirmó que la vida pública y personal de un político puede ser expuesta por considerarse zonas grises. La de los demás, desde luego, a ver si piensa lo mismo sobre la de ella. Pero cuando la cuestionaron por sus imprudencias, no paraba de gaguear, mirar en diferentes direcciones y atrapar palabras para intentar salirse por la tangente. Miserable es el calificativo que me dejó esta entrevista. Calumniosa y difamatoria. Pero por sus expresiones corporales
y faciales, además de su balbuceante participación, me quedó también la duda de si perdió algo de cordura durante su cautiverio, o siempre hubo una Ingris con un lado oscuro en su personalidad que no dejó ni siquiera en tono gris para que pudiéramos percibir quién era ella. No fuimos pocos los colombianos, y no me gusta decir todos los colombianos, que aguardamos el regreso de Ingris a la batalla política después de su liberación, aún entendiendo lo justificable de un receso necesario. Pero lo que vimos en adelante fue cómo se fue desfigurando la heroína hasta convertirse en sátrapa, es decir, déspota y ruin. Cabe recordar que para la campaña del 2014, Ingris se presenta como la fundadora del Partido Verde, descalificando la labor de Antanas Mockus, declarándose uribista y pidiendo votar por Santos, es decir, una injustificable incoherencia. Hagamos un paréntesis aquí. Ella está unida al Partido Verde. El Partido Verde surge del movimiento ciudadano La Ola Verde. Ya eso inició como un movimiento ciudadano, pero no fue ella la fundadora del Partido Verde. Entonces, queda claro, a ver, si hacemos memoria, el Partido Verde fue fundado por Carlos Ramón González y Elías Pineda. Antanas Mockus fue el ícono que lanza al Partido Verde al estrellato con la campaña del girasol y el eslogan de no todo vale, yo vine porque quise, a mí no me pagaron. Queda claro cuál es el ala política y su hipocresía, o sea, uribista. Porque para el 2022 se infiltra la campaña de Robledo implosionándola por dentro, sin otro fin que sacarla de la contienda, al punto que termina en la campaña del ingeniero Rodolfo, de la misma forma que hubiera terminado en la de Fico si este hubiera quedado para la segunda vuelta. O sea, cualquier cosa valía con tal de que no fuera Petro el presidente. Para ella, ¿no? Cuando le preguntaron los Danieles por qué se unió a la campaña del ingeniero siendo que representaba la antítesis de lo que ella promulgaba, respondió que para el momento del ingeniero no se conocía nada en su contra. Sí, ¿cómo no? En fin, si Petro necesita un psicólogo, muchos personajes tiernos de la política nacional necesitan un exorcismo. Cierro comillas. Esa fue la columna de esta semana. Ajá. Bueno. Sí. Entonces, ¿qué es lo que viene sucediendo en Colombia? Con don Gustavo Petro. Al igual que cuando llegó a la alcaldía, que desde antes de posesionarse como alcalde, ganó las elecciones en Bogotá y lo demandan antes de posesionarse por pánico económico. O sea, comenzaron a atacarlo y a lloverle dardos de todas las esquinas. Sí. Eso mismo está sucediendo ahora siendo presidente. Como realmente no le pueden endilgar un delito, con el cual llevarlo a un juicio a la Cámara de Representantes, porque todas las patrañas orquestadas en su contra se les han venido abajo. Todas. Entonces, están agarrados, pegados de si se compra unos zapatos Ferragamo, como si tuviera que andar en alpargatas. Unos Ferragamo, ¿cuánto pueden costar, Ignacio? ¿Unos 2 millones de pesos? No tengo ni idea de qué es esa vaina, ¿no? unos zapatos muy finos. Yo compro mis zapatos en ferretería, Álvaro. Sí. Me compro esas botas con protección, con puntera de acero. Pero Petro usa Ferragamo y lo han criticado por los Ferragamo. Sí. Como han criticado a Uribe por los Crocs.
Pero es que un par de zapatos Ferragamo vale una cuarta parte de lo que vale un iPhone del último modelo, Sí. ¿no? Y todos esos que lo critican tienen esos iPhones y no tienen uno, deben tener hasta dos o tres. Entonces, si no es eso, entonces es que es la salud mental del presidente, si no, que entonces que necesitamos que el presidente se haga un examen médico porque estamos preocupadísimos por su estado de salud, porque él ha tenido, digamos, una serie de ausencias. Por ejemplo, él dice, mañana voy a estar en tal parte, una población. Y llega la gente, se reúne la gente, y eso pasa varias veces, ¿no? Y resulta que finalmente Petro no aparece, manda algún delegado. Entonces están, ¿no?, diciendo que es que tiene problemas de alcoholismo, que tiene problemas de drogadicción, que sufre de depresiones, inventándose toda la parafernalia, ¿no?, y la narrativa que vos te puedas imaginar, para tratar como de quitarle oxígeno y hacer ver que el presidente tiene problemas psicológicos, encima de eso, de adictivos y otras cosas, por las cuales falta sus compromisos. Esto que voy a decir lo voy a decir a título personal, lo que yo pienso. Yo creo que esas ausencias o sea, el tener programado una visita y de un momento a otro no ir, puede obedecer, aunque él no lo ha dicho, ni se ha dicho nada al respecto nunca, puede obedecer a asuntos de seguridad. Si hay alguien que tiene la vida en peligro en este país, es él, porque se lo quieren quitar de encima como de lugar. Entonces, bueno, pero un atentado sería también una santificación, ¿no? Una martirización de él, no creo que... Sí, pero no les importa, es que miren, vamos a mirar resultados. Por ejemplo, el titular cuando cumplió un año, el 7 de agosto pasado, el titular de la revista Semana, cuando en el gobierno de Duque al primer año, saca en la portada el rostro de Duque y un letrero abajo que decía el primer año de aprendizaje. O sea, tuvimos un presidente aprendiendo a ser presidente un año, ¿no? Y todos se lo celebraban. Y a Petro en el primer año le dicen, el país está frito, mejor dicho. Y resulta que no es así. Miremos una cosa, digamos en lo que se refiere a políticas del Estado. Lo primero que él hizo cuando llegó a la presidencia fue purgar ejército y policía. Esa purga de altos mandos y medios mandos en el ejército y la policía le permitía remover algunas estructuras que estaban muy bien acomodadas y que ayudaban a favorecer algunos grupos ilegales en Colombia, ¿no? Entonces, luego de remover esto, nombra una nueva cúpula militar en el ejército y en la policía y comienzan a dar resultados. Entonces que la prensa hegemónica no los publica. Entonces, o publica muy rápido, ¿no?, por encimita las cosas, pero del fondo, por ejemplo, no han hablado de lo que está sucediendo en el departamento del Cauca, que ha sido tradicionalmente en una zona hacia el Pacífico, ¿no?, lo que se conoce como Argelia, El Plateado, López de Micay, Guapi, ¿no?, la salida al Pacífico por el río Micay. Toda esa zona hace muchísimos años está tomada por diferentes grupos que se pelean entre ellos el control de las rutas y los cultivos de la hoja con que se produce el polvo blanco. Entonces,
La arremetida desde que llegó Petro de gobierno con la nueva cúpula militar ha sido de frente contra esas estructuras. ¿Qué fue lo que dijo? Antiguamente se perseguía con los dineros que entraban de Estados Unidos, lo llamado el Plan Colombia, para la lucha antidrogas, se perseguía al cultivador de la hoja y se les fumigaban sus tierras con glifosato y judicializaban al campesino. Petro dijo: no vamos a seguir haciendo eso, no vamos a fumigar a los campesinos. Inclusive se quedó comprado una cantidad de glifosato que compró Don Duque para seguir fumigando. Eso ya no lo van a usar. No vamos a perseguir judicialmente a los campesinos, les vamos a ayudar a erradicar y les vamos a proponer programas a través del Banco Agrario, que lo está fortaleciendo. O sea, lo quiere convertir en el primer banco de Colombia, para que los campesinos no tengan que recurrir a los préstamos de gota a gota con una usura del 20% de interés, sino que tengan créditos buenos y créditos blandos para sus cosechas y sus cultivos. Pero todo eso tiene que ver con la reforma agraria. Si no, vamos a perseguir la estructura de estos carteles. Entre eso está las disidencias de las FARC, y hay otros que no son disidencias, sino son, digamos, estructuras ya armadas con ese fin. En sus finanzas, en sus territorios, en sus rutas y en sus insumos. En estos días pasados salió la noticia de que lograron conquistar ese territorio del Plateado de Argelia, y lograron sacarlos. Hay un determinado número de bajas y de capturados, y el ejército tomó posesión de esos territorios que estaban vedados para el Estado, o sea, que estaban bajo el manejo de estas personas. Desde que llegó Petro a la presidencia, a la fecha, han capturado 42 semisumergibles. ¿Sabes qué es un semisumergible, no? Sí. Bueno, le explicamos a la gente. El semisumergible son unos submarinos que no tienen inmersión total, sino son construidos en fibra de vidrio, apenas, o sea, para que pasen. Muy artesanales, con un motor y la cosa más incómoda del mundo, donde le puede caber 2 o 3 toneladas de cocaína, y logran ir toda la embarcación sumergida, o sea, bajo el agua, pero a ras del agua, ¿ya? Porque no se pueden sumergir del todo, que no cuentan con todo lo que tiene un submarino para poderse sumergir. Entonces, de esa manera, no ser vistos con facilidad. 42 semisumergibles han capturado y han destruido. Y siguen. Entonces, este es uno de los golpes fuertes que tiene a los traficantes, los tiene nerviosos, porque no pueden sacar su producto, o sea, los tienen frenados. El campesino no tiene quien le compre la hoja, y estos no la compran porque están llenos de producto. Prácticamente se le han ido cerrando las rutas. Por otro lado, estos intentan por todos los medios, ¿no? Porque es otro de los negocios que ellos tienen es la minería ilegal, o sea, la extracción del oro en el departamento de Chocó con dragas, se las han ido estallando. Ellos han movilizado a la población para que haga paros y toda esa cosa, para que como si las dragas fueran de los campesinos, pero se sabe que no son de los campesinos. Entonces el ejército, la orden del presidente como comandante de las fuerzas militares en Colombia es: no nos vamos a detener, vamos a seguir adelante
persiguiéndoles los dineros dentro y fuera de Colombia, y los cargamentos, los insumos, los cultivos finalmente serán erradicados, y las rutas. Entonces todo esto tiene nervioso a un montón de gente en Colombia, ¿ya? Porque a su vez va caminando un proceso de paz, lo que se llama la paz total, que es abrir la posibilidad de que diferentes grupos que están al margen de la ley, que tienen estructuras armadas, puedan acogerse a la JEP, a la Justicia Especial de Paz, y tener ciertos beneficios. Por ejemplo, a la JEP, ¿quiénes van? Militares, exguerrilleros, exparamilitares. Y los delincuentes, que no son ni guerrilleros ni paramilitares, ellos tienen que someterse a la justicia ordinaria. O sea, no es que la paz total va a ser un salvoconducto de impunidad para todo tipo de malandrines. No es así. Sino que vamos a mirar la forma, o sea, de desarticular todas estas organizaciones, pero no está sentado esperando a que ellos decidan si sí o si no, y la policía y el ejército de brazos cruzados. En estos días lo que pasa es que no se me olvidó anotar la cifra. Apareció la noticia por los medios de comunicación nacional, porque los privados no cuentan estas cosas, en que hubo un operativo nacional que con 6 meses de investigación, y le dieron durísimo a una cantidad de gente capturada, pero son una cantidad en todo el país, desarticulando clanes de extorsión, de secuestro, de boleteo, o sea, delincuentes comunes que tienen azotadas las ciudades. Entonces, sí, se están moviendo con las estructuras del polvo blanco en el Cauca y en todo el país, solo que no están vociferando y sacando la noticia cada 5 minutos, sino van caminando, y cuando digamos, llegan los resultados, los comunican. Y con las estructuras delincuenciales también. Entonces, todo esto está moviendo, o sea, la política en Colombia y el nuevo gobierno está generando un movimiento diferente, y la gente le tiene mucho recelo al cambio. Yo pienso que hay un fenómeno que podríamos llamar como de que es mejor malo conocido que bueno por conocer. Ese ha sido el fenómeno de toda la historia de la política en toda Latinoamérica. Pero hay una cosa muy interesante que se supo esta semana, y es que la pregunta era, pero ¿cuál es la razón por la cual los medios hegemónicos de comunicación, o sea, los medios que sus dueños son empresarios y banqueros en Colombia, y sus periodistas están libreteados por el discurso de sus dueños y obedecen órdenes a sus dueños, porque son los que les pagan el sueldo? Resulta que están como en una, por eso yo quise titular esto Petro en el ojo del huracán. Haga de cuenta, están convertidos en un huracán que se quieren llevar a Petro por delante a como de lugar. ¿Ya? Una cosa a la otra. Claro que todos estos escándalos pretenden tapar otros escándalos, o sea, minimizarlos. Por ejemplo, lo de Odebrecht, lo del Grupo Aval y la sentencia que les clavaron en Estados Unidos de $80.000 millones por sobornos en Colombia. Con Odebrecht, y de eso en Colombia no hay un solo preso, el presidente de Corfi colombiano, nadie más, todos los demás tranquilos. Y últimamente Zuluaga, que terminó embarrado hasta aquí con su hijo, pero a él y a su hijo no le hicieron la encerrona que le hicieron al hijo de Petro, ¿no? Entonces los medios de comunicación están ensañados contra el presidente, pero resulta que ayer o antier se supo
que el gobierno les pagaba pautas publicitarias a todos esos medios de comunicación en un orden del 69% del presupuesto. O sea, una millonada, tras de que son medios millonarios. Las platas del Estado, o sea, las platas de los impuestos de todos nosotros, en un 69% del presupuesto iba para esos medios, para que hablaran bien, por ejemplo, de Duque, para que le lavaran la cara. Resulta que Petro les cortó el chorro y de parte del Estado no están recibiendo ni un solo centavo. Entonces eso los tiene de los pelos. Y toda esa inversión la está desviando Petro hacia la televisión pública, RTVC Noticias, por ejemplo, y televisión pública. ¿Para qué? Para fortalecer los medios de comunicación públicos. Ahora, porque es la forma que tiene él de poder tener una narrativa diferente a los medios hegemónicos de comunicación, porque es que no está pensando en cerrarlos como hicieron en Venezuela, ¿no? ¿Sabes? Sino en contrarrestar las crecientes mentiras y encerronas de los medios de comunicación, al punto de que han salido, por ejemplo, algunos ciudadanos se han inventado estos hashtags, ¿no? Numeral Caracol miente, numeral RCN miente, ¿no? Entonces no les ha gustado ni 5, pero eso lo hace la gente, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo lo detienen? Lo hacen a través de las redes sociales. Y hay una cantidad de informadores, informativos de redes sociales, o sea, prensa alternativa, prensa ciudadana, que está haciendo unas muy buenas investigaciones y está llegando al fondo de muchas cosas y sobre todo contando lo que en realidad viene pasando. Entre esos, Daniel Coronel, ¿no? Que entre otras lo nombraron presidente de Univisión, después de que es un hombre que lo han perseguido desde todas las esquinas. Entonces a mí me dio mucha risa en la entrevista de los Danieles cuando Ingrid inicia el saludo felicitando a Daniel Coronel por su merecidísimo cargo de presidente de Univisión, que suena una maravilla, una fantasía, un gran periodista, pero hace unos días atrás en Caracol estaba diciendo que Daniel Coronel estaba desdibujado y bueno, todo lo contrario. Y se lo dijeron en el programa y la otra no sabía por dónde salirse. Entonces, vamos hasta aquí. ¿Tienes algo que decir, Ignacio? No, me parece que ha sido un resumen muy interesante de toda la movida casi farandulesca, ¿no? Que se está viendo en la política, porque es curioso, pero la política se convierte como en farándula, ¿no? Entonces, todas estas cosas, todo eso es como chisme, pero no veo a nadie hablar de qué pasa con el erario público, perdón, qué pasa con las inversiones, qué pasa con el nivel de vida de la gente, qué pasa con los problemas de sanitarios, qué pasa con el hambre, qué pasa con la falta de educación, qué pasa con los programas. No, nadie habla de eso, sino es la farándula, el ruido. Entonces, el ruido. Sí, se convierte en una cuestión farandulera más que cualquier otra cosa. Sí. Ahora, el propósito de la ultraderecha es recuperar dicen, nosotros tenemos que recuperar el país a como de lugar. Esa es la narrativa que tiene. A mí me da risa, ¿no? Porque la gente puede entender que están tratando, pues, ¿no? Tenemos que recuperar el país. O sea, que el país esté en manos del socialismo, del comunismo, de una fuerza oscura, extraña. Pero resulta que lo cierto de esa narrativa de que necesitamos o queremos recuperar el país es recuperarlo para ellos, no para el pueblo, es para ellos. Entonces, porque se están viendo
que los han desconectado de muchas cosas, es que les han quitado cualquier cantidad de vainas. Duque dejó amarrados a todos sus amigos con la UNP, la Unidad de Protección, con escoltas casi que vitalicios, y llegó Petro y se los quitó. Escoltas para el que lo necesita, el que no lo necesita no tiene por qué tener escoltas. O sea, les ha recortado una cantidad de cosas, quitó una cantidad digamos, de arandelas, de corbaticas que habían pegadas, chupando sangre en el gobierno, y los sacó, y en las embajadas, y en los consulados, y en todas partes, y disminuyó la planta de trabajadores del Estado, con el fin de que haya mayor inversión en las políticas públicas para la gente, que es lo que se necesita. Se está discutiendo la reforma de la salud en el Congreso porque no han querido que avance. Se tiene que discutir la reforma laboral, se tiene que discutir una reforma política porque Colombia necesita una reforma política. O sea, tiene que llegar el día en que al Congreso y a la Cámara, o sea, al poder, porque son los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. En el Poder Judicial se supone que quienes están trabajando en toda la rama judicial son personas de carrera, de competencia. En el Poder Ejecutivo son personas, que es el presidente y sus ministros, son personas de carrera, de competencia. Pero en el Legislativo, o sea, donde se hacen las leyes, la fábrica de leyes en Colombia y de reformas, puede llegar cualquier pelafustán con 25.000 votos y no tiene ningún digamos requisito profesional de ninguna clase. Por eso tenemos a este señor, es que a mí no me gusta ni nombrarlo, el que no sabe si es indígena o es negro, vociferando y hablando las burradas que uno se puede imaginar en un recinto como ese. ¿Humano es por lo menos, no? ¿Es qué? ¿Humano es por lo menos o no? Yo creo que él se cree extraterrestre, ¿no? Porque sí, acuérdense que aquí en esta época todo el mundo se autodefine y se autoidentifica, así que sí, eso no tiene nada de malo, pero es la doblez para poderse presentar y colar, ¿no? Entonces a él no le dio el aval el uribismo, el Centro Democrático, pero él se siente uribista, pues, y consiguió el escaño en el Congreso, en la Cámara de Representantes, con el pacto histórico con las negritudes, y los negros no lo quieren ni en pintura. Entonces, porque no los representa. Entonces, es una parafernalia, ¿no? Es una ridiculez, muchas cosas que están sucediendo y están haciendo demasiado ruido para minimizar otras que son mucho más graves. Por ejemplo, sacan enardecidos a las calles a los exmilitares, a los militares retirados. Resulta que en el gobierno de Uribe le quitaron la mesada 14 a los militares. La mesada 14 es una de las primas de mitad de año, ¿no? Son dos primas en el año, le quitaron la mesada 14. Y Petro se las devolvió. Sí. Y salen a protestar contra Petro. ¿Ya? Lo que pasa es que detrás de esas protestas hay muchas cositas para enredadas, porque a la JEP están llegando una cantidad de militares, y los que no quieran ir a la JEP, exmilitares, los que no quieren ir a la JEP, entonces van a tener que afrontar procesos bastante fuertes. En la JEP tienen que contar, sea lo que llama justicia, verdad, justicia y reparación. Entonces tienen que contar la verdad, como lo han venido haciendo muchísimos. Yo no sé si tú te has escuchado alguna vez un programa de esos donde hablan, bien sea paramilitares o exguerrilleros o exmilitares, de la crudeza del conflicto en Colombia, ¿no? En estos días me dio mucha risa. Poco se habla de lo que es la magnitud, precisamente el nivel de violencia del conflicto de la guerra en Colombia. Poco se habla de eso, y resulta que es uno de los conflictos más violentos del mundo. Del mundo.
no solamente los niveles de combate, de agresividad, de sevicia, sino también de periodicidad. Es una de las guerras en donde más se combatía a diario, sin tregua alguna y sin reparo alguno, ¿no? Porque, por ejemplo, uno oye hablar ahora de que en septiembre comienza la Ratsputitsa, se me olvida cómo se pronuncia, que es el invierno en toda esta zona de la guerra precisamente de Rumania, de Ucrania, y ahí en invierno la cosa cambia y hay alguna semitregua, y resulta que en Colombia fueron 50 años sin parar de combates, y fue una cosa tremenda, ¿no? Las tomas de las ciudades, bueno, fue terrible, eso no. Entonces, pero mire una cosa que es bien impresionante. Por ejemplo, la Comisión de la Verdad que dirigió el padre de Rux, redactó un documento contando, porque lo hicieron investigando, o sea, yendo a las regiones y hablando con las gentes, con los abuelos, con los que todavía tienen narrativa, con los que pueden contar la historia, con los que todavía viven. Entonces, y fueron tejiendo una historia que no se conocía, bien difícil, bien complicada, bien dolorosa en Colombia. Ese informe de la Comisión de la Verdad, obviamente lo atacaron desde el Centro Democrático, con todo, y los conservadores con manos y pies, ¿no? Y todos los dientes. ¿Por qué? Porque ahí se hablan muchas cosas que a ellos no les convienen. Están ellos ahí, sí están en el ojo del huracán. Cuando se presentó el informe, ya terminado, Duque no quiso asistir. El que lo recibió y asistió fue Petro, no siendo todavía presidente. Bien curioso eso. Entonces, cuando escuchamos hablar estos ex guerrilleros, ex militares, ex policías, ex paramilitares, de lo que fue esos años oscuros que iniciaron en el gobierno de Pastrana y llegaron hasta el gobierno de Santos y alcanzó a traspolarse un poco más al gobierno de Duque, porque del gobierno de Duque para acá cambia un poco el asunto, porque ahora los que están persiguiendo son los líderes sociales. Hay un número grandísimo de fallecidos de estas personas. Pero ese conflicto de guerra horrible, horrorosa, el escucharlos hablar de cómo planificaban y cómo hacían para reclutar civiles engañados para después asesinarlos, vestirlos de guerrilleros, ponerles un arma y hacerlos pasar por bajas en combate. Estamos hablando de un número, si hubiera sido 1, 2, 5, 10. Yo no sé si tú alguna vez has estado en un funeral de un accidente. Sí. Entonces, cuando hay varios féretros en la iglesia. Sí. Entonces, a uno le impresiona muchísimo ver 4 o 5 féretros. Dígame usted qué espacio necesitarían 6.402 féretros. Sí, claro, no, eso es tan atroz como también hablar de las atrocidades de las muertes hechas por la subversión, por la guerrilla. Claro. Es lo mismo, ¿no? Solamente que tiene un agravante, y es el agravante de la ética y la fe. Porque exactamente. El Estado no puede disparar sus armas contra el pueblo que debe defender. Exacto. Ese es el agravante. Desafortunadamente. Los otros son unos desgraciados. Sí, claro, eso no le quita nada. Es decir, es un poco caótico el tema, porque cuando uno piensa en todo el ejercicio de la violencia hecha por la guerrilla en Colombia, pues tiene que darse cuenta que también fueron cosas atroces y que rayaban en la demencia y en la absoluta maldad, ¿no?
desafortunadamente esto de los falsos positivos se equipara a esa actitud de la beligerancia y la violencia guerrillera, porque precisamente de alguna manera traiciona la confianza del pueblo y de la nación, y eso es lo que hace que ese acto se equipare Ahora todos dicen defender al pueblo, la masacre, porque la guerrilla es el FARC, ejército del pueblo. ¿De cuál pueblo? Y la verdad es que ni a los unos ni a los otros les interesa el pueblo, ni les ha interesado, ni les va a interesar. Exacto. Ejército de Liberación Nacional. ¿Liberación de qué? ¿A quién van a liberar? ¿Cómo de qué? Sí, es lo mismo que hablábamos ahora de recuperar el país. ¿De qué? ¿A qué país? ¿No? Es que precisamente todas estas cosas se presentan cuando comienza a ser más importante una idea que la realidad y que la verdad, en donde los afectos y las ideas políticas se convierten en cosas más importantes que el sentido común y que el bien común, ¿no? Entonces, no importa si es una porquería de idea o es una mierda de gobierno o si resulta que es contra natura o contra todo ejemplo lógico de la vida. Si es el color de mi bandera, pues entonces yo soy fanático de esa idea y eso es lo bueno, y resulta que no es así. Todo movimiento hegemónico tiene el problema de que pierde la capacidad de la crítica, de la autocrítica, y toda política que no tenga la capacidad de la crítica pierde su condición de herramienta social, y cuando no es una herramienta social, pues está destinado a ser lo que es un engaño, una mentira que sucumbe y que hace que el pueblo sucumba a las voluntades particulares. Y ese es el juego de la democracia hoy en día. Y aquí hay una cuestión que es bien interesante resaltar, Ignacio. Y es, lo que voy a decir no quiere decir que lo uno justifique lo otro, ¿no? Pero todo tiene, todo han habido causas y consecuencias de esas causas que han generado otras causas para otras consecuencias, y eso se convirtió en un círculo vicioso, que eso es lo que hablamos de la guerra, y no son 50 años. La última guerra, la cruel que hemos vivido en los últimos años, inicia en 1939, bastante tiempo. Le vamos a pegar a un siglo. ¿En Colombia? En Colombia. Yo pensé que se habían calculado ya que eran 50 años de... No, es que nos hemos venido corriendo 50 años, se quedó como en el imaginario popular que son 50 años, y no. La guerra comienza después del gobierno de Pumarejo y la inician los conservadores. La inicia el basilisco, el monstruo, Laureano Gómez, ¿no? Entonces, así lo apodaban al tipo, el basilisco y el monstruo, las dos cosas. Francofascista. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esa guerra política que fue, esa guerra de esos años, digamos del 39 al 57, no se gestó en las ciudades. Lo único que hubo en la ciudad fue la muerte de Gaitán y el Bogotazo, y que se extendió en algunas otras regiones. Pero esa guerra no se fue, o sea, no se trasladó hacia las ciudades, fue en los campos. Y en los campos, por ejemplo, asesinaron más de 2.500 campesinos liberales para despojarlos de sus tierras, ¿no? Era la guerra bipartidista. Había que matar a un liberal, inclusive desde los púlpitos decían que los liberales no tenían alma. ¿Por qué? Porque eran progresistas, entonces que eran ateos. Los políticos no tienen alma. Sí. Entonces, eso generó las guerrillas. Primero fueron las Autodefensas Unidas Campesinas, que no eran paramilitares, sino las Autodefensas Unidas Campesinas, en la época de Sangre Negra, de Fredín González, donde se gestó Tiro Fijo, que le mataron a su familia. Toda esta cantidad de cosas. Comenzaron los campesinos a armarse para defenderse. Cuando llegan a la región de Marquetalia en el Tolima y Villarbo León, Valencia, en vez de hacer una reforma
una mini reforma agraria con ellos en esa región, porque habían salido desplazados de sus orígenes, y entregarles esas tierras, lo que hizo fue bombardearlos, y ahí nacieron las FARC. ¿Sí me entendés? Entonces, cuando uno dice los horrores entonces empieza la lucha armada, luego toda la corriente comunista dentro de la guerrilla, porque es que nosotros somos hijos de la Revolución Francesa, entre otras cosas, ¿no? Y empieza todo esto, empieza la guerrilla a producir desmanes, o sea, se sale de las manos cuando le llega a la guerrilla el narcotráfico. Ni qué hablar. Entonces, hubo un momento en que se vieron asediados los terratenientes, los dueños de finca, los ganaderos. ¿Asediados con qué? Boleteo y secuestro y extorsión. Los tenían hasta aquí. Eso no lo podemos negar. La presencia del Estado era ínfima. Como mismo lo dijo Mancuso, el ejército colombiano era un ejército pobre y mal entrenado. Entonces ante la ausencia del Estado fue cuando este señor Uribe, siendo gobernador de Antioquia, propone la creación de las Convivir. ¿Para qué? Para defenderse. ¿De quién? De los abusos de la guerrilla. Es que la guerrilla mostró toda su capacidad de estupidez y de maldad durante el proceso del Caguán, estallando poblaciones. No, es un despropósito, es que eso... generando campos de concentración, es claro, que nosotros vivimos todo eso. Eso ¿no? fue un despropósito, fue un cachetadón al esfuerzo, entre comillas, el esfuerzo político que se estaba haciendo, y fue sí, claro, específicamente la demostración de nosotros tenemos la fuerza, nosotros tenemos el poder, nosotros tenemos el dinero, y aquí se hace lo que nosotros digamos. Exacto. Y querer someter el Estado a punta de miedo y la población. Entonces, cuando la gente se dio cuenta que los que decían ser el ejército del pueblo le estaba tirando al pueblo, entonces ellos fueron ellos y oiga, Ignacio, ellos y nada más que ellos son los culpables de que Uribe hubiera llegado a la presidencia. No, por supuesto, lo que pasa es que era un estado sin ley ni gobierno ni Dios, ¿no? Ellos parieron a Uribe, claro, palabras. Por supuesto, los campos se teñían de sangre, los jóvenes reclutados, las atrocidades, las injusticias. Hacía muchísimo tiempo que cualquier tipo de ideología política se había perdido en pro del negocio del narcotráfico, y lo que eran ya un ejército privado que se dedicaba a la subvención y a los ingresos a punta de secuestro y de la venta de droga y los servicios de seguridad. Y estamos hablando que el punto más álgido de las FARC, cuando el proceso del Caguán, el M-19 se había desmovilizado desde el año 90. Sí, claro. O sea, estamos hablando del 78-2002. Lo que pasa es que yo tengo la firme creencia de que cuando es necesario acudir a las armas para defender o para plantear un ideal político, a menos que sea en defensa y en una resistencia profunda, como por ejemplo los partisanos con los nazis y este tipo de cosas, a menos que sea así, tomar las armas es precisamente un acto de debilidad. Entonces, exacto. Todo esto entonces los guerrilleros parieron, o sea, los políticos parieron a los guerrilleros. Sí, se retroalimentó la cosa. Sí, los guerrilleros parieron a los paramilitares. Y toda esa amalgama, ¿no? Y desorden del 2002 al 2010, que fue el gobierno de Álvaro Uribe con la Seguridad Democrática, se convirtió en una verdadera locura de asesinatos extrajudiciales, porque con el solo hecho de que usted señalara a otro, dicho por los mismos militares,
ya lo ponían en la lista. Claro. Y no eran poquitos, eran una cantidad de gente impresionante al punto de que están dispuestos los ex paramilitares como Mancuso, que ya se está uniendo Otoniel, y se están uniendo el Macaco y otros más, van a empezar a cantar en la JEP. Y entre eso van diciendo dónde están los cuerpos, dónde están los hornos crematorios, quiénes dieron las órdenes, con quienes trabajaban mancomunadamente, por qué razón tenían, oiga, por qué, cuál es el digamos, es que es inenarrable eso, el tener que matar literalmente ciudadanos indefensos e inocentes para hacerlos pasar por bajas en combate, para dar resultados. O sea, ¿qué guerra se ganó? Ninguna. Eso fue perder. Ahora, estos muchachos, soldados que obedecieron órdenes de otros, son los que terminan judicializados en las cárceles. Para eso se hizo la JEP. Ahora, ¿cuál es el sentido de la JEP y de la paz total? Que hay que entender un poquito esto. Es que todo esto que hemos mencionado de esa amalgama turbia, ¿no? De causas, consecuencias, generando más causas para más consecuencias y en un revuelto de todos contra todos, y metido de por medio el brazo con la fortaleza del dinero del narcotráfico, que corrompe duramente todas las instituciones y a todo el que toca, porque eso hace el dinero. Por eso no recuerdo quién fue, alguno de estos padres de la iglesia dijo: el dinero es el estiércol del dinero. Todo esto no se resuelve exterminando los paramilitares, exterminando los guerrilleros, no se resuelve con un exterminio, pero todos son culpables, ¿ya? O sea, la culpa recae en todos, recae en los políticos, recae en los campesinos que se hicieron guerrilleros y que después se convirtieron en lo que se convirtieron, recae en los paramilitares que comenzaron para defenderse y después terminaron en lo que terminaron, recae en el Estado, en el ejército, en la policía. Como dijo el padre de Rux, ¿cómo nos pudo pasar esto después de que el hombre hizo toda esa investigación de la Comisión de la Verdad? ¿Cómo nos pudo pasar todo esto? Pero la única forma de poder, de que Colombia transite una ruta de paz, nos toca a todos, como decían las abuelas, hacer de tripas corazón, y víctimas y victimarios ofrecerse un perdón mutuo y reconstruirnos a partir de todos los escombros que ha dejado todos estos acontecimientos tan duros y tan dolorosos para Colombia. Es de esa manera, no hay otra. O sea, no podemos seguir con la línea de la venganza y de la retaliación. Nos toca darnos a todos los colombianos un abrazo para poder, si queremos nosotros, que las generaciones que vienen de aquí en adelante, que son no reciban el país que los viejos les estamos entregando, que puedan tener un futuro diferente. Toca. Entonces, yo quería hablar de otras cositas, pero yo creo que ya estamos llegando como al final, ¿cierto, Ignacio? Sí, señor. Ya estamos sobre 19 minutos más allá. Sí. Como siempre. Sí. Bueno, vamos a hacer un rápidamente, ¿no? Sí. Las declaraciones recientes del hermano del presidente, oiga, es que son de las cosas que dan risa, Ignacio. ¿Por qué? Porque es que o el hombre es demasiado ingenuo,
Oye, no, es que no se entiende. El mismo Petro escribió, creo que un tweet diciendo que él definitivamente no entendía a su familia, ¿no? Se va, acepta una entrevista de Caracol, o sea, de los informantes, que se sabe que están buscando por dónde golpear al presidente. Y le hacen una entrevista al hombre de 3 horas, pero de las 3 horas publican solamente 15 minutos. O sea, que tuvieron que hacer? Editar prácticamente toda la entrevista. Veamos, en un cuarto de hora. Sí, ¿ya? Sí. De 3 horas dejaron un cuarto de hora. 2 horas y 3/4 para afuera. Entonces se suponía que la entrevista era para hablar con el hermano del presidente de toda su actividad como líder social y de gestor de paz y no sé qué, y resulta que le fueron haciendo preguntas venenosas y el otro fue comentando inocentemente cosas íntimas de su familia, y en una de esas se le sale que a él lo habían diagnosticado con Asperger, el síndrome de Asperger, a él, al hermano del presidente. Y que el psicólogo del colegio, porque ahí se armó el lío. El día siguiente de los informantes, eso fue el domingo, el lunes ya estaba prendida la prensa en Colombia. No había Odebrecht, no había nada. Era eso, no, eso era las primeras planas, era lo más importante. El presidente tiene Asperger. Síndrome de Asperger. Ni siquiera sabían qué es esa pendejada. Yo tampoco, ¿no? Me tocó ir a mi dormitorio a googlear a ver de qué se trataba la vaina. Entonces, es una verdad, la primera vez que lo vi. Sí. Entonces, resulta que ayer, creo, otro de los medios, Blue Radio, ¿no? El cuñado de Duque, que es el que dirige ese espacio, llama a este hombre y le hace una entrevista al aire. Y él se queja de que le manipularon lo que él dijo, porque la entrevista era para él y resultaron sacando lo que él habló de Petro. Y resulta que lo que sucedió fue que él tuvo un momento como a los 16 años en que de un momento a otro como que se aisló, ¿no? No quería ir a fiestas, no quería compartir con nadie, se ensimismó mucho, y el papá se preocupó y habló con el psicólogo del colegio en Zipaquirá. ¿Usted se imagina el psicólogo, un psicólogo de colegio por el año 70 y pico en Zipaquirá? ¿No? Y el tipo le había dicho que lo que él tenía era el síndrome de Asperger, que no es una enfermedad, sino es un comportamiento, ¿no? Un rasgo de personalidad, que convierte a estas personas los aísla socialmente mucho y se dedican mucho a lo intelectual. Leyendo sobre el tal síndrome de Asperger, resulta que Messi tiene ese síndrome, el de Apple, ¿cómo era que se llamaba? Steve Jobs. Steve Jobs también, o sea, grandes fulanos, o sea, personalidades, han tenido ese síndrome, porque eso es un grado muy bajito del autismo, porque es que la gente cree que el autista es bobo, pero resulta que el autista es muy inteligente. Y estos que tienen ese síndrome de Asperger son personas que son muy inteligentes. Y esa inteligencia es lo que los lleva a aislarse un poco del mundanal ruido, mientras todo el mundo está levantando las patas y tomando aguardiente y gritando y chica en la calle. Esto están leyendo. Y es que, por ejemplo, si vamos a creer que Petro pudiera tener ese síndrome, Petro es un intelectual, es un nerd. En serio. Yo he visto algunos videos no, sino fotografías de Petro cuando estaba jovencito. Y el tipo tiene la figura de un nerd. Y me da la impresión de que el hombre era un poco introvertido, pero muy inteligente. Entonces,
esa cátedra que le acaban de entregar en El Salvador un título a honoris causa como no sé qué de la paz, ¿no? Y le hacen un homenaje, el tenaz en El Salvador, y el tipo tengo que enviártelo, se faja un discurso de historia que es de quitarse el sombrero. No lee nada, el tipo a capela. Entonces, resulta, hay una cosa bien curiosa. Primero, cuando habla en Blue Radio, se queja este hombre, el hermano del presidente, de que fue que le tergiversaron completamente su entrevista. Y obviamente, uno que sabe editar un video sabe muy bien que si yo digo, por ejemplo, y es que a mí no me gustó que negro fuera con blanco y azul, entonces yo en la edición le puedo quitar negro con blanco y dejo solamente azul. ¿Sí o no? Sí. Sí, y si uno sabe hacer bien el corte, entonces pasa de esta palabra a esta otra y cambia completamente la idea. Un material de 2 horas, de 2 horas y media. De 3 horas. De 3 horas es ridículo, no se puede. Publicar 15 minutos. Sí, no, eso cae de su peso, o sea, no. O sea, se puede hacer, pero es completamente ridículo, porque... Ridículo, exacto, porque tienen que desconfigurarlo completamente. Claro, no desconfigurarlo, no, desfigurarlo. Es obvio. Ahora, es obvio que lo... Pero mire lo más curioso del caso. Resulta que el síndrome de Asperger, eso fue en el año 70, ¿no? El síndrome de Asperger no fue descubierto sino hasta 1994, o sea, en ese entonces Petro ya tenía 34 años, y el hermano está hablando de cuando ellos eran prácticamente todavía unos niños. En segundo lugar, el psicólogo del colegio no pudo haberle dicho Asperger sino otra cosa. ¿Ya? Usted tiene un síndrome de aislamiento, de timidez, se volvió bobo. Y le dijo que él observando a su hermano podría tener más o menos lo mismo. Pues que Petro, lo vuelvo y le digo, Petro, la característica, en mi opinión, de Petro joven es el típico personaje del nerd. Es el tragalibros, el intelectual, ha metido ensimismado en sus ideas, en sus sueños. Y de hecho él es así, ¿no? Ahora, entonces si solamente se viene y a partir del año 2013 dejó de ser diagnosticado porque no puede ser considerado como algo diferente a rasgos de personalidad. No es una enfermedad. Entonces, el psicólogo del colegio en el año 70 en ningún momento examinó a Petro, y eso a pesar de que a mí no me gusta ni con Néstor Morales, pero me pareció que llevó la entrevista por donde es, haciéndole unas preguntas muy puntuales a este hombre. Y le dijo, dígame una cosa, ¿él examinó a su hermano? No. ¿Hay estudios clínicos? No. Entonces, ¿es solamente la opinión de un psicólogo que se le ocurrió decir una pendejada? Sí. Pero entonces ya armaron la explosión de que el presidente tiene síndrome de Asperger. Y por eso él no tiene gobernabilidad. Ya. ¿No? Es que para que te des cuenta los ridículos. Lo que hablábamos, o sea, todo esto es una cosa, una parándula. Esto es un show, una parafernalia. Cuando si de verdad, digamos, yo parto del principio de que la oposición no debería existir. Es decir, lo que debe existir es una vigilancia. Sí. Y no solamente para quien gobierna, sino para quien no gobierna. Ahora mira, pero ponerle cuidado, Ignacio, que es que aquí no para la cosa. Resulta que el hombre, hermano del presidente, no te digo que yo no sé si es que, no sé, por eso es que Petro dijo, yo no sé qué le pasa a mi familia. Dice, que eso sí lo dijo literalmente en Los Informantes y en Blue Radio, que él le había conseguido 1.500.000 votos a Petro en las cárceles. O sea, no, los presos no pueden votar, o sea, parientes de los presos, más o menos. Y que con ese 1.500.000 fue la diferencia con la que él ganó. Póngale cuidado a lo que dijo.
en la costa atlántica. Y cuando ya, entonces otra vez, ¿no? Ah, sí, claro, pero que eso no habían sido votos comprados ni nada de esas cosas, sino de convencimiento, de que venga, que no sé qué, ni tampoco cambio de ninguna prebenda, como rebajas de penas, estas cosas, no. Sino que habían llegado a la conclusión, ellos escuchando a hablar a los presos, de que no les había ido muy bien con los anteriores gobiernos y que era como bueno mirar a ver si cambiando de gobierno podían tener unas mejores perspectivas, porque bueno, de todas maneras cualquiera que esté en la cárcel tiene que, su anhelo es salir algún día. Entonces, pero mira las cifras. Resulta que en esa región donde este hombre dijo que Petro había ganado por 1.500.000 votos que él le había conseguido, Petro en la primera vuelta sacó en esa región 315.000 votos. Esos son datos de la registraduría. Y Rodolfo, 600.000. Y en la segunda vuelta, en esa misma región, Petro sacó 420.000 votos y Rodolfo 895.000. Es que la diferencia entre Rodolfo y Petro fueron 500.000 votos. Entonces, prácticamente Rodolfo sacó más votación, donde este dijo que le había conseguido 1.500.000 que Petro, y si sumamos los 420 más los, bueno, 4 y 3, 7, 700.000 votos, o sea, la mitad de lo que el hombre dijo. Entonces, esas son locuras. Y lo que sigue, ¿no? Porque esta vaina está convertida en un circo. Todos los días usted se entera de algo nuevo. Entonces, antes de que nos vayamos, Ignacio, ¿me permite unos comerciales? Claro. Bueno, les quiero comentarles que a los que me están escuchando, por si no lo saben, yo no solamente hablo de política y de otras cosas, sino también soy escritor. Y aquí tengo un libro que se llama Bitácora, fue el primer libro que publiqué, ¿no? El segundo que escribí, editorial Rincón del Lector. Muy bien. Entonces, este es Diario de un Navegante por la Vida. En estas páginas narro todo el proceso que tuve entre el año 2008 y el año 2010, más o menos, casi 2011, sobre el proceso del cáncer de médula ósea y trasplante de médula ósea al que me tuve que someter por ese cáncer en ese tiempo. Aquí está absolutamente todo. Este libro lo inicié a escribir, comencé a escribirlo en la clínica durante el proceso del trasplante de médula. Estuve un mes hospitalizado y 100 días más encerrado con un tapaboca que parece un pato. Y bueno, aquí están todos los detalles para quienes sufren de esto o de cualquier tipo de cáncer. Esto es un canto a la vida, así digamos, es lo que me refiero yo sobre este libro, Bitácora, Diario de un Navegante por la Vida. Lo consiguen en Amazon. El segundo en que publicamos con Editorial Rincón del Lector es Un día de estos. Ustedes aquí ven, este es el puente de Girardot, sobre Flandes, en el lado del Tolima, y este es el ferrocarril de Cundinamarca y Tolima. Son dos narrativas en un solo libro, impresas. La ruta Bogotá-Girardot, Girardot-Bogotá, cuando yo tenía más o menos unos 10 años de edad. Como vivía yo el tren en esa época aquí en Colombia. Y la otra ya es más o menos a los 16, 17 años que hicimos con un amigo mío, que en paz descanse, que pesar no alcanzó a leer el libro, la ruta Bogotá-Santa Marta, Santa Marta-Bogotá. Está toda la aventura, las estaciones, o sea, huele a tren este libro. Y es bastante encantador, ha gustado muchísimo. Entonces, también lo consiguen en Amazon. El siguiente libro que publicamos pero para ¿cuántos van? con la editorial Rincón del Lector es El vuelo de las águilas, Expedición Farallones de Cali, año 1983. Este es el paso de los farallones de Cali por encima, por las cimas,
en el año de 1983. Iniciamos por Pance y terminamos en la región de Peñas Blancas. 9 días de una aventura espectacular de supervivencia, de momentos muy tensionantes, y aquí se narra todo para que ustedes se remonten a ese misterio que tienen los farallones de Cali, porque hemos sido muy poquitos, contados con los dedos de la mano y nos sobran dedos, los que hemos logrado hacer esta expedición completa. No subir por aquí y subir por el otro lado, sino hacer toda la expedición, entrar por un lado y salir por el otro, por todas las cimas. Al lado del occidente, desde ahí ve uno el mar Pacífico, la costa, y al otro lado todo el Valle del Cauca, nevados, o sea, es una cosa espectacular, 4.400 metros de altura, bastante frío, bastante fuertes los vientos. También lo consiguen en Amazon. Y el último, que este está recién, está caliente, es Espíritu Santo, el arquitecto de la iglesia. Es un libro carnudito, es toda la temática, los dones o carismas extraordinarios, del Espíritu Santo, que especialmente tienen manifiesto la renovación católica carismática. Entonces, pero nos referimos a la renovación católica en ese sentido, ¿no? O sea, cómo paso a paso vamos mostrando en qué consiste, qué es lo sobrenatural, cómo se da, por qué, y lo iniciamos a partir de Pentecostés. Entonces, esto también hay unas páginas muy emocionantes, en un lenguaje muy suavecito, muy legible, no tiene un lenguaje enredado ni complicado. Entonces, este está recién salido, lo consiguen en Amazon. Para estos próximos días vamos a hacer su lanzamiento oficial y el lanzamiento del programa que se deriva de este y de otro libro que se está cocinando, que es el siguiente en salir, que se llama Silencios del Alma. Entonces, bueno, ya pasados los comerciales, me van a cobrar la pauta. Bueno, muy bien, pues bueno, fue una charla muy interesante. Hablamos sobre el panorama político un poco, ¿no? De cómo venía el tema. Muchísimas gracias a todos los que se han sumado a la transmisión en TikTok y en YouTube. Y bueno, seguramente seguiremos hablando de todo esto porque pues es la farándula moderna, ¿no? Claro. Y esto es aquí, allá en Brasil, en todas partes. Sí, la política hoy en día se vive por emociones, no por racionalidad, ¿no? No hay crítica ni investigación, sino es el personaje. Y tenemos que volver a retomar a Don Trump, por ejemplo. Hay que ver qué pasa con Don Trump, sí señor. Claro. Y también entonces, estamos con todo el tema de sin pelos en la lengua, ¿no? Así que... Exacto, que ya es la política de México. Está puertas también de las elecciones. Bueno, muy bien. Pues Álvaro, agradecerte mucho, agradecerle a todos y nos estaremos encontrando nuevamente el próximo miércoles cuando nuevamente estaremos aquí en Punto de Mira. Si usted siente que alguien lo está observando, que está detrás suyo, usted tiene razón, usted está en el punto de mira. Que tengan una linda noche. Bye bye.